A compartir la pantalla ahí. Bueno, bienvenidos a esta serie de nuevos webinars con Planner. Hablar sobre las nuevas, mejoras que tiene Plannerly y algunas mejores prácticas para esta temporada. Bueno, como comentaba Luis, yo soy María de Los Ángeles de BeWise y este es el primero de 6 webinars, ¿no? Donde vamos a, en este caso, hablar sobre plantillas inteligentes BIM para la mejor gestión documental. Esta serie de 6 webinars entonces va a tratar sobre cómo mejorar todas nuestras prácticas actuales en Planner. Bien, entonces los documentos siempre generalmente son fundamentales para todo proyecto. La verdad es que no hay una empresa, creo que no trabaje en base a los documentos. Hay documentos donde podemos nosotros generar ideas, conservar pensamientos, compartir mensajes, formar una base de discusión. Hay directrices de recursos humanos, planes de ejecución BIM, ¿no? Documentos técnicos. Todo esto, sin embargo, entonces nos genera una serie de grandes documentos donde nosotros podemos estar algo así dentro de nuestras oficinas, ¿no? Quizás llenos de todo este papeleo que estos documentos nos obligan a llevar. Lamentablemente, el problema de la documentación o de la generación de documentos baja en un 21% nuestra productividad. Esto es en base a una encuesta de IDC, donde se entrevistaron a 1.200 trabajadores. Entonces, ahora más que nunca, nosotros necesitamos agilizar esa serie de problemáticas, ¿no? Esa problemática de la gestión documental. El 8.4% de la pérdida de la productividad es por la constante revisión de documentos, la constante aprobación, firmas, rellenos de formularios, transferir datos, integrar diferentes comentarios, ver las ediciones, cuáles son las versiones, cómo voy a aprobar, cómo voy a verificar que la información está correcta, ¿no? El tiempo perdido en estas actividades de creación y gestión documental le cuesta mucho dinero en tiempo a la organización por trabajador o por persona del año. Dedicamos muchos recursos de tiempo en esta revisión documental. Entonces, ¿cómo podemos nosotros agilizar esto, no? Invertimos entonces todo este tiempo en buscar, encontrar documentos, dónde está la información y si no lo encontramos, generamos uno nuevo muchas veces. Cuando no encontramos el documento en la carpeta que generalmente estaba o con una nomenclatura que habíamos definido, o quizás esta persona que generó el documento lo dejó dentro de su computador y ahí básicamente no hay mucho de que podamos nosotros hacer en cómo encontrarlo. Entonces, finalmente lo que se hace es generar un nuevo documento. Entonces, ahí tenemos nuevamente una duplicidad, ¿no? ¿Cuál es el flujo de trabajo que tradicionalmente se trabaja en cuanto a la generación de estos documentos? Encontramos una plantilla, la descargamos, la empezamos a trabajar nosotros. Entonces, generalmente actualizamos los cambios, hay una búsqueda de plantillas, vamos a modificarla, es probable que pueda estar correcta, es probable que esté incorrecta, puede que tenga diferentes tipos de nombres, la personalizamos, tardamos tiempo en esto, luego publicamos o la compartimos con la persona para recibir algún tipo de comentarios. Luego de esto, está entonces lista. Generalmente lo que obtenemos a todos estos pasos en el recurso invertido de buscar una plantilla que pueda estar disponible en Internet donde podamos utilizarla, en llenarla y personalizarla, y si no encontramos la plantilla, en generar una nueva plantilla, en pensar una nueva estructura. Todo esto nos genera demasiada frustración por todos los pasos que tenemos que ir realizando, ¿no? ¿Cuál es la solución que nosotros proponemos para esto? Utilizar plantillas que sean inteligentes, ¿no? Documentos que puedan estar automatizados con otros documentos y flujos de trabajo de aprobación. Luego de esto vamos a hablar sobre algunos 5 consejos con los que podemos empezar todo este flujo. Al añadir todas estas plantillas inteligentes, lo que hacemos es una creación de documentos estructurados de forma inteligente con automatización y con algún tipo de programación automática, donde podemos buscar y reemplazar cada uno de esos datos o de documentos. Ahora, veamos, ¿cuáles son estas plantillas inteligentes? Generalmente nosotros cuando hemos hablado en los anteriores webinars de Plannerly, siempre hablamos de que Plannerly tiene todas estas plantillas disponibles en diferentes idiomas para todo el mundo. Son plantillas que están basadas en estándares, en ISOs, en diferentes formas de trabajar que puede ser de un software o nuevamente en base a alguna normativa.
Ahora, yo estoy hablando de todas estas cosas de automatizaciones y de programaciones, entonces es posible que voy a necesitar algún conocimiento en codificación o en programación. Pero la verdad es que no necesitamos nada de eso. Simplemente vamos a descargar algún tipo de plantilla que puede ser descargada en Word o puedo utilizar las plantillas que están en Plannerly. La importamos y empezamos a añadir. ¿Cómo funciona esto ahora, no? Como pueden ver acá, simplemente tomamos una plantilla que la podemos descargar de alguna página web, ¿no? Que puede ser alguna plantilla de contratos, algún formulario que queramos utilizar, que hasta ahora es un documento plano, ¿no? Es un documento donde no tiene ningún tipo de estructura en cuanto a capítulos, por ejemplo, para poder yo exportarlo. Dentro de Plannerly ahora simplemente lo que tenemos que hacer es arrastrar ese documento que nosotros acabamos de descargar. Así como se ve acá, simplemente lo arrastramos y lo pegamos dentro de Plannerly. Al nosotros hacer esto, ya ahí no se mueve, sí, no se mueve. Ahí entonces lo que hacemos es empezar a agregar estas etiquetas inteligentes, que como ven acá, tienen algún tipo de programación que me llama un dato sobre otro dato. Importante acá es que cuando yo descargo esta plantilla, que es un documento nuevamente que no tiene capítulos, que no tiene estructura, Plannerly lo que hace es estructurarlo. Me lo hace por diferentes tipos de capítulos para yo poder ingresar etiquetas inteligentes. Entonces, ¿qué es lo que yo obtengo con esto? Consolido todos los conocimientos o todas las personas que puedan estar en conocimiento existentes. Tengo una facilidad de poder construir, no es necesario ni siquiera programar. Estos tags o estas etiquetas van a estar asociadas a una información que yo empecé a estructurar dentro del proyecto. Entonces ya cuando yo llamo a un BIM Manager, me reconoce a una persona a la que yo le di ese rol. Cuando hablamos de un mandante, me reconoce quién es el mandante o el ofertante dentro de este proyecto. Así que todas estas plantillas están en base a diferentes automatizaciones que ya yo tengo precargadas. Es importante que yo le pueda dar siempre toda la información posible al programa o a la plataforma para yo poder recibir lo más automatizado posible todo. Además que esta información es súper fácil que podemos compartirlas entre diferentes equipos. Entonces, así conservamos todo tipo de entorno de documentación dentro de Planner. Bien, entonces cuando hablamos ya de plantillas inteligentes, ahora como hablamos de estos documentos que ya nosotros empezamos a crear de forma muy inteligente. Nuevamente trabajamos en base a diferentes plantillas o diferentes templates que puedan estar internos dentro de Plannerly o pueden ser estos templates que yo puedo sacar de internet o estas plantillas. Simplemente creando un proyecto, buscando una plantilla y completando las etiquetas, ya rellenamos toda la información o ya tenemos toda la información. Creamos un nuevo proyecto en un plan donde aquí se ven las diferentes plantillas que ya están dentro de Plannerly. Esto es respecto a la ISO 19650, donde tenemos OIR, PIR, EIR, etc. Cuando nosotros empezamos a trabajar con esto, iniciamos con la serie de informaciones. ¿Cuál es el nombre del proyecto? ¿Cuál es la fecha de inicio del proyecto? ¿Cuál es la fecha de cierre? ¿Cuál es el sitio del proyecto? ¿Cuál es la descripción? Etcétera. Yo inicio con toda la información para yo poder empezar a automatizar. Estas plantillas se van a poder centrar en estas etiquetas, perdón, se van a poder centrar en esta plantilla que puede ser de este documento, que es el protocolo de información, o puedo yo hacerlas para todos los demás documentos que yo tenga preseteados. Y puede ser en plan, en alcance y en todo tipo de los módulos que pueda tener Plannerly. Entonces, estas etiquetas van a ser inteligentes para todos los documentos que yo pueda tener asociados a ese proyecto en específico. Y yo nuevamente, cuando yo puedo ya luego en otro proyecto utilizar esta misma información, ya van a estar asociadas al nuevo proyecto que voy a estar trabajando. Entonces, va a estar, nuevamente como les comentaba, en todos los documentos que están asociados a este y van a estar visibles y actualizables automáticamente para todos. Entonces, ya aquí, cuando ya reconoce un rol o una acción versus alguien que yo le di ese rol o acción, lo va a acoplar, lo va a mencionar en esto, lo va a etiquetar o lo va a taguear. Bien, entonces cuando trabajamos con esto, reducimos tiempo en la redacción. Ya no tenemos que estar nuevamente escribiendo el nombre del rol, el nombre del uso, el nombre de la persona a cada momento que lo vayamos a utilizar, sino que simplemente utilizamos la etiqueta y ya se va a actualizar en todos los documentos.
Esto nos permite entonces crear automáticamente muchísimos de estos documentos, eliminar posibles errores, eliminar conflictos, eliminar posibles faltas de información y reducir el tiempo en esta redacción. Aumentamos la calidad de estos documentos, tanto internos como externos, mejoramos los procesos, se refuerza mucho la identidad porque reforzamos cuál es el rol, cuál es la nomenclatura que estamos siempre realizando. Y estos documentos inteligentes se pueden actualizar siempre. Entonces, simplemente actualizamos una etiqueta y se actualiza en todos los demás documentos que esté asociado esa etiqueta, ¿no? Bien, por tercero entonces hablaremos sobre el flujo de trabajo de aprobación. Cómo completamos estas etiquetas, cómo compartimos esta información para todos, cómo se realizan comentarios y cómo lo publico para que pueda para que pueda recibir un feedback o para que me puedan autorizar la publicación. Primero, completamos todas estas etiquetas inteligentes que van a tener siempre algún requerimiento de información. Ya, podemos nosotros ir trabajando con la aprobación también por cada una de las secciones. Es importante saber que nosotros en Plannerly trabajamos por estado o por estado, ¿no? Donde trabajamos en proceso, que no va a ser visible para los que llamamos visores, compartidos, que va a estar disponible para revisar y comentar, y lo publicado que está bloqueado y solo el rol del BIM Manager, del gestor del proyecto, va a poder cambiar o modificar ese estatus. Estos tres estados nos van a permitir un gran feedback o una gran retroalimentación que podamos tener de todas las partes del equipo. Eso nos da la posibilidad de que podemos tener centralizado cada uno de los comentarios que podemos realizar. Estos comentarios van a estar disponibles para todo el equipo o disponibles para las personas que yo les dé la autorización de revisor o de visor. Además de esto, nos ayudan a llevar una trazabilidad de la información porque podemos ver todos los comentarios que fueron hacia atrás y ahí podemos nosotros calcular cuál fue la medición de los avances que podemos tener. Esto va de respecto a diferentes tipos de aprobaciones. Esto, cuando nosotros vamos cambiando de estos estados, se le va a visibilizar a los revisores o al que yo le di el rol de visor. Entonces, el BIM Manager o el gestor va a ver una información y los que yo ya le asigno un rol un poco más bajo, que puede ser revisor o puede ser visor, va a ver la información que yo como gestor quiero que ellos puedan ver. Eso es súper importante cuando trabajamos en esta documentación para que no todo el mundo tiene que ver toda la información. Y esto entonces lo podemos luego, cuando está publicado, exportar en PDF. Estos PDF ya tienen esta información tagueada, así que me va a mostrar efectivamente toda la información que yo le fui agregando. Luego entonces, este flujo de trabajo de aprobación es en directo, está accesible para todos, tiene diferentes versiones, comentarios van a estar centralizados en un mismo lugar, reducimos tiempo en actualización y revisión. Esto es una potente como plataforma de diferentes tipos de plantillas que no tiene necesidad de que sepamos de programación o que sepamos de demasiadas automatizaciones. La verdad es que simplemente tagueando o tomando esta etiqueta y agregando esa información ya podemos rellenar una serie de datos que son necesarios para las diferentes plantillas de proyecto. Por ejemplo, crear ya un plan de ejecución dentro de Plannerly es muchísimo más rápido. Ya tenemos estas plantillas que ya están creadas y me vienen con estos tags. Entonces, simplemente yo agregando la información en el proyecto original, ya la mayoría de la información que es de contacto dentro del plan de ejecución BIM va a estar lista, ya va a estar llena, ya yo voy a saber quién es el gestor, quién es el modelador, quién es cada uno de los roles, porque ya yo tengo preseteado eso. Entonces, ¿cuáles son estos 5 consejos que nosotros les podemos dar para que podamos iniciar nuevamente a utilizar estas plantillas? Primero tenemos que tener claros quiénes son esas personas que son las partes interesadas. ¿Quiénes son las personas que yo tengo que tener considerado dentro de Plannerly? ¿Quiénes son las personas que yo tengo que tener considerado dentro de estos documentos? Hacer las preguntas correctas. Siempre le decimos dentro de Plannerly que hay que hacer las preguntas correctas con las personas adecuadas en el tiempo necesario o el tiempo adecuado, ¿no? Elegir los documentos necesarios o correctos para este proyecto. Reforzar siempre con formación, incorporación, comunicación dentro de las personas, medición y seguimiento siempre de la mejora continua. Bien, ¿cuáles son las partes interesadas que nosotros tenemos dentro de Plannerly? Departamento de compras, departamento jurídico, departamento de recursos humanos, departamento BIM, departamento de ventas, departamento de contratos.
Estas son todas las personas que yo necesito que estén dentro del proyecto. Luego, ¿cuáles son las preguntas que son adecuadas siempre para hacer? ¿Cuál es nuestro proceso actual de redacción de documentos? ¿Cuáles son las firmas electrónicas? Importante que dentro de Plannerly yo puedo trabajar con firmas electrónicas. ¿Cuáles son esas métricas que tenemos que trabajar? Todas estas preguntas son muy importantes para este proceso de trabajo o este proceso de creación de plantillas. Estas preguntas son simplemente como un puntapié a lo que ustedes pueden empezar a trabajar. Siempre cuando elegimos los documentos, ojalá estemos trabajando en base a estándares, a flujos de trabajo que ya estén establecidos, a documentos que sean originarios de normativas, ¿no? Para que no tengamos que reinventar siempre la rueda. Utilicemos siempre las plantillas o los estándares que ya existen previamente, ¿no? Y estos nosotros los podemos interiorizar dentro de nuestra empresa, personalizar. Luego, nosotros tenemos que siempre estar en un constante flujo de trabajo de formación continua. Para eso existen diferentes tipos de programas que nosotros dentro de Plannerly igual tenemos. Así que siempre vamos a estar acompañando a los usuarios a este tipo de capacitaciones o de formaciones, ¿sí? Medir siempre este retorno de la inversión. Y aquí tenemos que siempre tener un plan, que es una acción, un plan, cómo lo empezamos y un check, o cómo lo revisamos. Tenemos que siempre evaluar cómo van a ser esas métricas de trabajo. Más que todo si utilizamos este tipo de plataformas que nos ayudan o nos automatizan muchísimos procesos. Ahí nos podemos dar cuenta cómo aumentamos nosotros nuestra productividad, por lo tanto podemos calcular este retorno de la inversión siempre de forma real. Así que podemos llevar todas estas métricas. La verdad es que con las automatizaciones o con los procesos que ya tenemos alojados dentro de esta plataforma, nos va a dejar bastante tiempo para nosotros poder hacer todas estas métricas. Ahora con todas estas nuevas actualizaciones que tiene Plannerly, efectivamente podemos cerrar un círculo de revisión donde podemos agregar dentro de los documentos cuáles son los requerimientos de información, cuál es como nuestra carta Gantt de revisión y posteriormente la revisión de la información que requerimos. Así que cerramos ese flujo de trabajo de cómo revisamos nosotros la información dentro de Plannerly. Entonces, nuevamente estamos actualmente en las plantillas inteligentes. Vamos a trabajar con los documentos que están automatizados, integramos diferentes aprobaciones. Así que eso, nosotros nos vemos en un episodio 2, donde vamos a crear los nuevos objetivos de BIM mucho más visuales y legibles para todos. Muchas gracias. Gracias a todos.